Bienvenidos a otro episodio de Lo estás haciendo mal. Esta vez seguimos con el desarrollo de las piernas y en concreto del recto del fémur para cortar bien el cuádriceps y conseguir un desarrollo más homogéneo. Siempre os recomiendo que el ejercicio número 1 tenga que ser la sentadilla. También tenemos otro vídeo donde ahondamos en la prensa para desarrollar tamaño a tutiplén, pero hay un detalle muy importante y es que de los diferentes vientres del cuádriceps tenemos uno en concreto, este de aquí en medio, el recto del fémur, que no se estimula al 100%, no se estimula correctamente en estos ejercicios básicos por una sencilla razón. Vamos a analizar con nuestro amigo el enclenquista cuál es esa razón. Vamos a analizar la biomecánica de este músculo, cómo interviene en los ejercicios multiarticulares y por qué es interesante para generar esa separación del cuádriceps añadir algún ejercicio clave de aislamiento. No os perdáis este vídeo, ponedle like, compartir y suscribiros al canal porque este vídeo os va a molar y os va a servir de mucho. Como sabéis, en la anatomía del cuádriceps todos los vientres se insertan en el tendón rotuliano y generan, pues esto, ¿no? Esta patada de carne, un maigueri ahí, pam, o un balonazo. Entonces, esta extensión de la tibia sobre el fémur a nivel distal. Pero a nivel proximal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la mayoría de los vientres, vasto externo, vasto interno y el intermedio, se quedan aquí en el fémur, mientras que existe uno único vientre que cruza las dos articulaciones, es decir, me va a ir desde el tendón rotuliano o el tendón común hasta la cresta ilíaca anterior inferior de la cadera, es decir, cruza dos articulaciones. Esto porque es un problema, entre comillas, no es un problema porque estamos muy bien hechos, nos parieron muy bien y todo tiene su sentido, pero ¿por qué es un problema a la hora de desarrollar este musculito aquí en medio? Porque cuando hacemos ejercicios multiarticulares, como puede ser una sentadilla o una prensa, como hemos visto en otros vídeos, tenemos que utilizar la acción de la cadena posterior, femoral y glúteo para generar una extensión de cadera. Mientras que este musculito, si se contrae, lo que genera es todo lo contrario. Genera una flexión de fémur sobre la cadera o de la cadera sobre el fémur. Ambas cosas. Además de este antagonismo con la cadena posterior que tiene que generar una co-contracción de toda la musculatura, lo cual crea un problema de coordinación a nivel del sistema nervioso, también tenemos algo que tiene que ver con la curva tensión-longitud. Y es decir, que las fibras musculares, los músculos, no son capaces de generar la máxima tensión cuando están totalmente superpuestos, es decir, músculo acortado o muy elongados, es decir, cuando el músculo está en completo elongación. Y la máxima tensión muscular se genera cuando estamos en una fase intermedia. Si veis la curva tensión-longitud es algo así, como una U invertida. Esto aplicado a nuestro ejemplo del recto del fémur, cuando tenemos unos músculos que son biarticulares, como es en este caso, y cuando tenemos una flexión de cadera, como es en este caso, veremos que prácticamente la parte proximal del recto del fémur se va a ver parcialmente pues acortada y por lo tanto se va a generar una insuficiencia activa con respecto a pues este músculo que no podrá ejercer toda la fuerza que puede, además de la inhibición que hemos dicho antes. Así que todo esto conlleva que este músculo no se va a ver estimulado al 100% en este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo solucionamos? Después de los anuncios. Aquí ponemos anuncios, ¿vale? Tenemos que matizar que no es posible aislar por completo uno de los vientres del cuádriceps, porque al final todos se insertan en el mismo punto, o sea, el tendón común rotuliano, pero justo en este caso, cuando hablamos de un músculo biarticular que cruza dos articulaciones, sí que podemos enfatizar un poquito más la estimulación y la activación, entonces la solicitación de ese músculo actuando en la articulación que cruza, algo llamado tensión pasiva.
¿Qué quiere decir? Pues que cuando un músculo se ve elongado en su origen e inserción, puede lograr una mayor estimulación de ese músculo. Y entonces la pregunta es, que te la estás haciendo, ya lo sé, ¿cómo hago para generar esa tensión pasiva justamente en el recto del fémur? Pues con el sissy squat, que es a donde venimos hoy a explicar. Lo que pasa es que sabrás que hay, o no lo sabrás, te lo explico yo ahora mismo si no lo sabes, dos tipos de sissy squat. El sissy squat típico, donde nos enganchamos con una máquina y estamos cayendo hacia atrás de forma totalmente desequilibrada, así como si fuéramos a hacer una sentadilla cayendo hacia atrás. Y luego está el sissy squat, que es el que mola, que es el que genera esa tensión pasiva de la que hablo, que es con la cadera en extensión completa, apretando el culete y haciéndonos el matrix de esta manera. De este modo lo que estamos haciendo es poner el origen del recto del fémur en tensión y luego vamos a generar esa contracción abajo. De hecho notaréis una elongación tremenda, un stretch, una excéntrica muy forzada, lo cual también va a generar muchas agujetas y por eso tenéis que empezar poquito a poco y también calentar bien, porque esto también a nivel de articulación de la rodilla, como tenemos el femoral totalmente inhibido, pues se genera también bastante fuerza cizalla. Entonces no es un ejercicio para meterle muchos kilos, sino es un ejercicio como llamamos finisher, después de haber hecho pues el básico pesado o incluso unas extensiones de cuádriceps, pues terminar con este tipo de ejercicio. De hecho, muchas veces se suele recomendar hacer leg extension para trabajar pues, la separación de los músculos, cuando en realidad, si nos encontramos en esta posición y hacemos una extensión del cuádriceps, vamos a ver que justamente el recto del fémur se encuentra otra vez en una posición de insuficiencia activa, por lo tanto no se va a poder contraer del todo y por lo tanto lo que vamos a trabajar más o estimular más es al revés, el vasto externo o vasto interno o vasto intermedio. Vamos a hacer un ejemplo aquí para que veáis también cómo se puede corregir esto si tenéis una maquinita como la que yo tengo aquí, que es bastante interesante. Aquí en leg extension, ¿por qué es interesante? Es como un choque un contraste de estímulos, porque antes hemos visto que el sissy pone énfasis en la elongación, entonces en el estiramiento. El leg extension, por cómo está diseñado, pone énfasis en el acortamiento, porque tengo la máxima tensión aquí arriba. Pero como veis, si yo pongo los deditos aquí en el recto del fémur, al tener yo una flexión de cadera, el recto del fémur va a estar parcialmente inhibido por la contracción y entonces no se va a contraer todo lo que me gustaría, y por eso decía que tengo más estímulo en los otros vientres musculares. ¿Cómo corrijo esto en un leg extension? Pues por ejemplo, si tengo la posibilidad de reclinar el asiento, ¿qué es lo que consigo? Una vez más, volver a poner el origen del recto del fémur en extensión y entonces en pre-estiramiento, en pre-elongación, para poder empezar a utilizarlo desde el momento 1. Entonces, de esta manera, yo tengo más ángulo de apertura aquí de la cadera y por lo tanto voy a poder involucrarlo más que antes, ¿de acuerdo? Entonces vamos poco a poco pasando de una insuficiencia activa a una tensión pasiva. Y por último, si ya tengo una máquina que es la leche que se pone tumbada del todo, lo que vamos a estar haciendo en última instancia es una especie de sissy squat, pero con énfasis en el acortamiento. Aquí. Entonces aquí ya vamos a ver cómo, al estar totalmente abierta la articulación de la cadera, voy a estar metiéndole más énfasis al recto del fémur. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una super serie que a mí me encanta de leg extension con apertura de la cadera y sissy squat con loading con elástico. ¿Por qué? Porque por la biomecánica del ejercicio, cuando hacemos un sissy squat de esta manera, tenemos muchísima tensión abajo y muy poca tensión arriba.
Esto es muy fácil de solucionar utilizando pues unas gomas que me pongan mucha más tensión arriba y menos tensión abajo. No os lo cuento, lo hago. Eso es. Esto es todo, espero que os haya encantado, que os sirva de mucho, que os suscribáis al canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos los próximos vídeos de esta serie. Lo estás haciendo mal, pero gracias al Tito Robert ya nunca más lo vas a hacer mal, my friend.